¿Eh? Ahí viene Ileana. Listo. Ahí le voy listo, poniendo. entonces son 12 por grupo. Claro. Perfecto. Ahora tenemos más espacio, listo. Claro. Ustedes estaban haciendo un engaño pichanga. Nosotros Pero, éramos 3 nada más, porque había otro Tuvimos en grupo que cuenta, tenía 3. Para mí se entendió 3 por grupo, ¿eh? Tuvimos en cuenta sus sugerencias, así que... Que nuestro grupo se armó debate, que no, que son 4, que lo hicimos de 12, no, que son 3, no, bueno, son de... vamos a subir. Bueno, son de 3. Por cada patología, 3 filminas. Totales 12, ¿sí? Por grupo. ¿Se entiende? Tengo una pregunta sobre la actividad. ¿Cuál actividad? La que se tiene que defender. La del trabajo práctico número 3, sí. Sí, en nuestro grupo nos tocó enfermería en programa de actualización de inmunizaciones y yo quería saber más. Claro, vacunación, ¿y en qué más podemos destacar aparte de como para el ir rol de sabiendo? enfermería en vacunación. ¿Cuál es la importancia del rol de enfermería en lo que es vacunación? ¿Sí? Campañas, en las campañas de vacunación, en promoción, entra también lo que es promoción. Lo que es promoción, prevención, educación para la salud. Listo, gracias. Sí, Ileana, hola. Hola, profesoras. Hola, ¿Cómo chicas, estás? chicos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Ileana? Bien. Bueno, un poquito consultarles acerca del trabajo. También estoy como medio, me parece como amplio, no sé por dónde empezarlo, al trabajo. El trabajo, Ileana, es a ustedes creo que les tocó rol de atención primaria de la salud, de enfermería. Sí. Sí. Bueno, líneas generales, o sea, ¿cuáles son los roles fundamentales que hace una enfermera de atención primaria de la salud? ¿Cuáles son sus roles? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Decime. No, eso está bien. El rol de la enfermera dentro de... Claro, el rol de la enfermera, claro, ¿cuáles son los roles? Tiene muchos roles. Por ejemplo, uno de ellos es hacer promoción. ¿Promoción de qué? Promoción de vacunaciones, promoción de, por ejemplo, de la lactancia, ¿sí? Un ejemplo, promoción de, no sé, de qué puede ser, de prevención de enfermedades también, ¿sí? En nuestra materia, lo relacionamos con nuestra materia, de los temas que estuvimos viendo, ¿en qué puedo hacer promoción de todo lo que vimos? Vacunas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué te tocó, Eliana? ¿Qué te tocó, Eliana? APS, Atención Primaria de la Salud. Y atención primaria de la salud encima lo podés relacionar también con salud comunitaria, que ustedes están viendo. Claro. ¿Sí? Sí, es amplio el tema. Por eso digo, ¿por dónde empiezo? A ver, la punta del ovillo, tírenme, por favor. La punta del ovillo sería definir lo que es el rol de enfermería en atención, por ejemplo, qué es atención primaria de la salud, y a partir de ahí decir, bueno, la enfermera tiene diferentes funciones que son tal, con los que estuvimos viendo en la cursada. Por ejemplo, uno de sus roles es hacer promoción del plan de vacunación, por ejemplo, te digo, Higiene de manos. Higiene de manos. Están de moda lo que es el COVID. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Está bien, entonces, hacer un repaso amplio de lo que vimos. Claro, tengan en cuenta, muy bien, tengan en cuenta que es un trabajo final, tengan en cuenta que es un trabajo final integrador. Así está bien, también, sí, a ver si entendí bien, suponete, hablando de lo que vimos en la clase, la enfermera también trabaja en un consultorio, en un lugar donde se realiza el primer nivel de atención, en la función de la enfermera ahí también, ¿no es cierto? Claro, sería específicamente, lo van a encontrar estos roles definidos en trabajos de investigaciones de enfermeras, ¿sí? Mucho por ahí en la bibliografía está general y no está tan específico. Pero ustedes traten de relacionarlo, eso es la idea, que traten de relacionarlo. Ahí preguntan salud ocupacional. Salud ocupacional es medicina preventiva y hoy la enfermera ocupa un rol importante en lo que vendría a ser medicina preventiva. Vendría a ser el seguimiento de las enfermedades
de los listados de las lesiones de cortopunzantes, el seguimiento, y cuando está conectado con ¿cómo se llama? Con los comités de infectología, para ver el seguimiento de esta persona que contribuye al sistema, y si tiene alguna enfermedad, le genera alguna incapacidad, y a posterior si sigue ese seguimiento hasta el año de que se pinchó, ¿sí? Y también entra lo que vendría a ser la promoción y la prevención de los elementos de barrera, que sí o sí lo debe tener enfermería, ¿sí? La faja para mover pacientes pesados, los calzados adecuados, ¿sí? Las antiparras, barbijos. Que cuenten con todo aquel elemento necesario, ¿sí? Eso justamente ve eso. Justamente ve eso, ¿sí? Que todos los profesionales tengan sus elementos. ¿Se entiende? Van a encontrar las que les tocó salud en enfermería ocupacional. Si se meten en el Google Academy, justamente trabajos, ¿sí? O tesis que justamente habla del rol de enfermería en salud ocupacional, ¿sí? Por eso es un trabajo de investigación. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Diana. No, te quería preguntar, la verdad que estuve como muy abocada a fisicoquímica estos días. No pasa nada. ¿Este trabajo es para la semana que viene y es el trabajo de las filminas que están hablando o eso es otra cosa? Es otra cosa. Vamos de nuevo, Iliana. El trabajo que estamos hablando recién del rol de enfermería es el último trabajo práctico número 3. Con esto ustedes, los que están, ya saben más o menos quiénes se van a final o quiénes promocionarían, ¿sí? Este trabajo es para promocionar, es como un examen final, el trabajo práctico final. Ahora, lo de las filminas, las 12 filminas que tienen que completar es el trabajo de la semana, ¿sí? Este trabajo de que abrimos el foro para que completen, bueno, este es el que tienen que hacer de las enfermedades prevenibles por vacunación. En total tienen que hacer 12 filminas. ¿Por qué? Porque eligieron 4 patologías y en esas 4 patologías son 3 filminas por patología. ¿Se entiende? Es de la semana. Sí, este es grupal, ¿no? Ese es grupal, totalmente, porque es colaborativo y es en foro, digamos, ¿sí? El que viene, el del 1 de julio, es la defensa del trabajo práctico, como siempre, modalidad PowerPoint y entrega Word. ¿Se entiende? Discúlpame, el PowerPoint y el Word, ¿es del trabajo práctico 3 o es del trabajo práctico 3, Liliana? Vamos de nuevo. Hasta el sábado tienen que entregar el PowerPoint colaborativo que se subió como tarea, ¿sí? De las enfermedades prevenibles por vacunación. Eso por un lado. Eso se entrega hasta el sábado, hasta este sábado. El 1 de julio hacen defensa del trabajo práctico final, justamente del rol de enfermería, ¿sí? Con entrega de Word y PowerPoint, ¿sí? Y hoy terminamos de dar... Los dos son con el mismo grupo de personas. Siempre es el mismo grupo, nunca se tocaron los grupos, siempre es lo mismo, ¿sí? Perfecto. Igual modalidad de evaluación, ¿sí? Y hoy vamos a ver la última clase que damos nosotras, ¿sí? Es la última clase que vamos a dar y vamos a disparar la última tarea, ¿sí? Para que la hagan hasta la semana que viene. Tarea, ¿sí? Como tarea va a ser el tema de los tipos de vacunas en COVID, ¿sí? Hasta la semana que viene le damos un plazo más, ¿sí? Pero con esto ya terminamos de cerrar notas la semana que viene, ¿se entiende? Lo más importante ahora es que tienen que entregar el PowerPoint colaborativo el sábado y defender el jueves 1 el trabajo práctico final, ¿sí? ¿Quedó dudas? A mí no, muchas gracias. No, de nada. ¿Todas? ¿Claro? ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, como no se conecta nadie más, me parece, empezamos. ¿Se puede agrandar un poquito más, Gerald? ¿O está agrandado? Ya está ahí. Ah, bueno. Bueno, el tema que vamos a ver hoy justamente es el tema de COVID, coronavirus. ¿Les suena? ¿Qué tema, sí, no? Esta pandemia que estamos atravesando.
Bueno, la que sigue, Gerald, por favor. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a ver? Vamos a ver la definición de coronavirus, de cuándo empezó esta enfermedad, esta pandemia, ¿sí? Cuáles son los síntomas, cuál es la cadena epidemiológica, cómo podemos prevenirlo y qué tipo de aislamiento es, ¿sí? Más la vacuna del COVID-19. La que sigue, Gerald, por favor. Entonces, para entrar en tema, coronavirus. ¿Qué es coronavirus? Es una extensa familia de los virus, ¿sí? Que pueden causar algún tipo de enfermedad, tanto en animales como en humanos, ¿sí? Se llama SARS-CoV-2, ¿sí? Y en los humanos se sabe que hay varios coronavirus, ¿sí? Que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el MERS o el SARS. ¿Sí? Convivimos con esta especie, digamos, de virus, porque hay muchos, pero se intensificó, mutó, digamos, el más conocido hoy en día como COVID-19, ¿sí? La que sigue, Gerald. Entonces, definamos qué es coronavirus, ¿sí? El coronavirus es una enfermedad, bueno, infecciosa que se origina por un virus de la familia de los SARS que se descubrió recientemente en el año 2020, ¿sí? El nuevo virus, tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos hasta que estallara un brote, ¿dónde? En Wuhan, en China. ¿Se acuerdan que se hablaba poco en lo que era alrededor de enero de este supuesto virus, que mucho no sabíamos, hacíamos medio oídos sordos, que decían que sí, que no, que llegaba, que no llegaba? Bueno, hasta que empezó a mutarse, hasta que empezó a diseminarse por el mundo, ¿sí? Los coronavirus se pueden contagiar desde de animales a personas, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa transmisión? Zoonótica, ¿sí? Tenemos el SARS-CoV, que se transmite desde la civeta al ser humano, el MERS-CoV del dromedario al ser humano, y existen otros tipos de coronavirus circulando entre animales, pero sin transmisión aparente al ser humano. O sea que coronavirus siempre existió. Lo que pasa es que este tipo de virus se fue mutando y fue llegando al humano, ¿sí? La que sigue, Gerald. Entonces, para conocer al virus, se los presento, que seguramente están cansadas de verlo, ¿sí? Que dice que es un genoma de tipo de ARN, ¿sí? Tiene una carga genética de ARN, de cadena sencilla y de polaridad positiva, lo que quiere decir que el ARN puede ser traducido directamente por los ribosomas de la célula infectada. Ustedes ven en la imagen que es tipo esfera, ¿sí? Que tiene componentes, y esos componentes están dados justamente por proteínas. ¿Qué tipos de proteínas? Proteínas E, S y M, y una membrana lipídica, ¿sí? ¿Por qué es importante nombrar esto de la membrana lipídica? Porque todo va de la mano, ¿sí? ¿De la mano de qué? De que el jabón destruye todo lo que son lípidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, o se empezó a hablar del lavado de manos, decían que con un simple lavado de manos el virus se moría. Y es verdad, porque está compuesto con una membrana lipídica. ¿Se entiende? A nivel molecular, el jabón Perdón. No pasa nada. A nivel molecular, este jabón lo que hace es desintegrar esa membrana del virus, ¿sí? Y hace que se muera, que lo solubilice, que lo extraiga, ¿sí? Y esas proteínas de la envoltura, inactivando el virus. ¿Qué significa? Que el lavado de manos hoy en día es un lavado eficaz y económico en el cual nosotros podemos darle lucha a este virus. ¿Se entiende? Por eso hacemos tanto hincapié en el lavado de manos, tanto en grandes, chicos, en toda la población, ¿sí? La que sigue, Gerald. ¿Cómo empezó este virus? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. El 31 de diciembre del 2019 se reporta por primera vez en China, en Wuhan, ¿sí? El primer caso de una neumonía asociada a una patología que desconocían. O sea, había pacientes que hacían neumonías y no sabía bien su origen, ¿sí? Esto es lo que les decía a ustedes. No sé si recuerdan que escuchábamos las noticias y decían, bueno, qué raro, una cosa rara de las neumonías, dicen esto, dicen lo otro, empezamos a llenarnos de un montón de información. El 9 de enero del 2020 hablan de este nuevo virus, de este nuevo coronavirus, ¿sí? Que fue como cuando lo identificaron. El 27 de enero empieza la primera transmisión de humano a humano. ¿Cómo se llamaba esta transmisión? ¿Recuerdan? Entre persona y persona.
cuando vimos cadena epidemiológica. El contacto, la transmisión entre persona y persona, ¿cómo era? ¿Vía directa o indirecta? Directa. Directa, sí. Entre persona y persona era vía directa. Entre personas u objetos era algo indirecto, ¿sí? Entonces hablaban justamente de que el 27 de enero se empezaba a dar la primera transmisión humana, o sea, directo, ¿sí? Fuera de lo que era China, fuera de China en Vietnam. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud declara este brote, ¿sí?, esta enfermedad. El 27 de febrero del 2020 hacen una nueva definición y empiezan a hablar de casos sospechosos. ¿Casos sospechosos a qué? A este virus, a este coronavirus. Y el 11 de marzo, finalmente, la Organización Mundial de la Salud, no sé si recuerdan que salían en todas las noticias, donde declaraba finalmente al coronavirus como una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Como que era un virus que afectaba a nivel mundial, ¿sí? Que se daba en cualquier parte del mundo. ¿Se entiende? Ya dejó de ser un brote epidémico, ¿sí? O endémico. ¿Se entiende? La que sigue, Giral. Yo me acuerdo que busqué las palabras porque era emergencia de salud pública internacional. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Este virus, nosotros recuerden que es un virus que estamos aprendiendo día a día. Si ustedes hacen una reseña, o sea, nos miramos hacia atrás, hacia un año atrás, estábamos como que todos asustados, que no sabía cómo nos contagiábamos, qué síntomas tenía. Después, a medida que fue pasando el tiempo, se lo fue conociendo un poquito más y los protocolos fueron cambiando también, ¿sí? Con respecto a los síntomas también cambiaron. ¿Qué decían en su momento? Por ejemplo, que los síntomas era que si tenías fiebre, tenías coronavirus. Hoy en día no es necesario que tengas fiebre, ¿sí? Podés tener otros tipos de síntomas. Decían que los síntomas pueden aparecer a partir del 5º día de exposición con la persona contagiada, ¿sí? ¿Y qué podíamos tener? Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, escalofríos, temblores, ¿sí? Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o del gusto, ¿sí? Hoy en día estas cosas cambiaron, lo que yo les decía, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, puedo no tener fiebre, puedo no tener tos, pero puedo tener una congestión. Y hoy en día se habla justamente de que si yo empiezo con congestión o un simple dolor de cabeza también, puedo ir a cualquier lugar a hacerme un testeo, ¿sí? Porque puede ser que tenga coronavirus. ¿Se entiende? O sea, si alguien les dice, miren, empecé con un poco de dolor de cabeza, o empecé con una congestión, o un dolor muscular raro que la verdad me empezó a doler, o esta mezcla de rinitis, de estas alergias típicas de la estación del año, ¿sí? Y que después tiende a pasar a un dolor, es preferible que la persona vaya a hisoparse, ¿sí? Porque puede estar transcurriendo esta enfermedad y no necesariamente puede llegar a tener fiebre, ¿sí? Pueden tener también algún tipo de alteración estomacal, intestinal en realidad, con dolores que se ha visto personas con colitis, ¿sí? Que puede ser otro de los síntomas. La que sigue, Gerald, por favor. ¿Cómo lo vamos a transmitir? Entonces dice que este coronavirus puede ser por contacto con una persona infectada, ¿sí? Se puede propagar de persona a persona, o sea, puede ser de manera directa, ¿sí? A través de estas pequeñas gotas, microgotas, que quedan suspendidas en el aire, ¿sí? Por eso se dice que puede quedar suspendido o se puede disipar como un humo de cigarrillo, lo suelen muchas veces comparar, es decir que puede durar varias horas en el aire, por eso es necesario el uso del barbijo, y que sea un barbijo que esté totalmente hermético, que sea hermético, ¿sí? Y hablamos de este N95. Y hoy en día, si ustedes habrán escuchado, dicen que es de buena práctica usar doble barbijo, de esos caseros que utilizamos, ¿sí? Pueden caer sobre las mucosas. ¿Las mucosas de dónde? De los ojos. Es recomendable también que si usamos barbijo, utilicemos antiparras, porque a veces hay personas que lo habrán visto, que usan barbijos, pero lo usan por debajo de la nariz, y es una mala práctica, y capaz que está hablando, está estornudando, o capaz que te quedaron gotas o partículas suspendidas en el aire, y pueden ingresar a través de las mucosas de los ojos, ¿sí? No lo hace la mayoría solamente usa los barbijos, pero sería de buena práctica utilizar justamente las antiparras o anteojos en el caso de las personas que usan anteojos.
¿sí? Y también pueden contagiarse, pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a las personas u otras personas que pueden contraerla, que las tocan, y una vez que las tocan, llevan las manos a los ojos también, ¿sí? También pueden contagiarse si inhalamos estas gotas que quedan dispersas en el aire al toser o al exhalar, y puede ser porque no hayan estado a 1,5 metros de distancia. Por eso lo recomendable es que tengamos una distancia mayor de 2 metros o 2 metros o más, ¿sí? ¿Vale? Me acuerdo que al principio, cuando surgió, era la psicosis con el trapito y la lavandina para limpiar las bolsas, H de leche, todo, porque tocabas y ya te lo agarrabas. Claro, pero no. Y empezó con la parte aérea, ¿no es cierto? Por estornudo. Pero después empezaron a hablar de cuánto tiempo vivía el virus en las superficies. Sí. Que eso también lo vamos a ver. ¿Sabes qué se dejó de compartir, Gerald? Que también se empezó a ver. Entonces decían, bueno, por cada cosa que vamos al supermercado lo desinfectamos con lavandina, con alcohol, le tiramos todo. Y en realidad, fíjense que es un virus denota miedo, porque no lo conocemos, le tenemos, o sea, lo desconocido es a lo que le tenemos miedo, ¿no? Sí, sí. Pero fíjense qué tan sencillo es este virus, que lo matamos ¿con qué? Con lavado de manos. Con agua y jabón. O sea, con agua y jabón se muere este virus. O sea, es un virus casi, digamos, insulso que puede provocar, obviamente, grandes enfermedades. Han muerto muchas personas, lamentablemente, por este virus. Pero en realidad también yo creo que vino para enseñarnos o recordarnos viejas bases. ¿Desde cuándo nos enseñan a nosotros a lavarnos las manos? Desde chiquitos. Y lo dejamos de hacer varias veces antes de que aparezca el coronavirus, ¿o no? O esto de compartir los vasos. ¿Quién no compartió una vez un vaso en alguna fiesta con los compañeros, sí? Pero son cosas que en realidad son cosas personales que no deberíamos compartir y que en un momento nos relajamos. O sea, que vino a enseñarnos... compartir el mate. Compartir el mate. Esa costumbre nuestra muy argentina de, che, tomamos unos mates, me junto, tomamos unos mates. Y compartimos parte de saliva que podemos contagiarnos de cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? O sea, en realidad me parece a mí, también es un tema de enseñanza que nos vino, que vino de nuevo a nosotros, ¿para qué? Para reforzarnos estas viejas bases, estos viejos aprendizajes que lo habíamos dejado de lado, ¿sí? Vamos a la cadena epidemiológica. ¿Cómo me contagio? Bueno, tenemos el agente causal. ¿Cómo se va a llamar? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama el agente causal? El SARS. El SARS. Muy bien, el virus SARS, ¿sí? COVID-2. Este virus SARS sí va a tener un reservorio. ¿Quiénes van a ser los reservorios? Nosotros, los humanos, las personas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la puerta de salida y el tracto respiratorio? Las mucosas, ¿sí? Nariz, la boca, los ojos, ¿sí? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo se transmite, chicas? Vía aérea. Contacto directo. ¿Y qué más? Vía aérea. También, directo o indirecto, o vía aérea, ¿sí? Directo o indirecto. La puerta de entrada, el tracto respiratorio, ¿sí? Y el huésped susceptible, ¿quién va a ser? Nosotros, ¿no? Nosotros, claro. Aquella persona que tenga su sistema inmunitario bajo. ¿Se entiende? Las personas, ¿sí? Los que estén susceptibles a tomar este virus, digamos. La que sigue, Gerald. ¿Me van siguiendo por ahora? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a los medios de transmisión, como dijeron ustedes. Ileana. Sí, ¿no me podés aclarar, por favor, lo que acabas de decir de contacto directo e indirecto? El contacto directo, ¿te acordás que era de persona a persona? Esto que hablamos. Sería la vía respiratoria. Claro, por la vía aérea. Es directo porque es de persona a persona. Y el indirecto, ¿te acordás que era a través de objetos? En este caso, ¿por qué decimos el uso del barbijo? Si yo voy a toser o voy a toser, las partículas van a caer, ¿sí? Que queden suspendidas en el aire y van a permanecer en las superficies. ¿Se entiende? Ok, y la persona la toca y ahí es indirecto. Claro, es indirecto. Acordate, Ileana, que esto lo habíamos visto en la clase de vías de cadena epidemiológica, que era el indirecto era a través de objetos, ¿te acordás? Si yo voy a tomarle los signos vitales a una persona y no lo desinfecto, puedo contagiar a otra. A otro paciente.
Perfecto, listo, por las dudas, para que me quede bien claro. Dale, pero es esto, directo persona a persona, ¿sí? Te tosí en la cara sin querer y bueno, te contagié, ¿sí? Indirecto, no me puse el barbijo en una clínica, por ejemplo, una recepción. Está la recepcionista hablando por teléfono, nunca estaba con el barbijo puesto, empezó a hablar, tuvo partículas alrededor, colgó el teléfono, vino la otra recepcionista, tampoco tenía barbijo y se contagió a través de un objeto, ¿se entiende? Entonces, tenemos gotas respiratorias que son generadas cuando una persona infectada tose o estornuda, ¿sí? Y el contacto por gotas también pueden depositarse o aterrizar en superficies. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? La que sigue, Gerald, por favor. Entonces, para que lo veamos más gráfico, chicas, miren, tenemos la persona que estornuda, ¿sí? Esta persona que está infectada, ¿sí? Miren cómo quedan en alrededor o digamos en el aire suspendidas estas pequeñas partículas, estas pequeñas microgotas, ¿sí? ¿Dónde va a llegar? A mi individuo, ¿sí? Susceptible, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? A través de los contactos, a través de la mano, no me dice un buen lavado de manos, entonces el paciente se infecta o la persona se infecta, ¿sí? O a través de tocar objetos que tampoco se hayan desinfectado, entonces la persona se infecta, ¿sí? La que sigue, Gerald. Los pacientes con COVID-19 se pueden agrupar, ¿sí? Las infecciones asintomáticas, por ejemplo, vamos a hablar ahora de qué tipos de pacientes vamos a encontrar. Pueden ser personas asintomáticas, es decir, aquellos pacientes que se van a hacer un testeo, les resulta positivo y nunca tuvieron síntomas, nunca se enteraron, ¿sí? O aquellos que se hicieron algún testeo de anticuerpos y les dio positivo y nunca se enteraron, ¿sí? Después tenemos los pacientes o enfermedades leves. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que van a cursar este tipo de coronavirus, este tipo de enfermedad, pero que sus síntomas van a ser leves, ¿sí? No van a tener dificultad respiratoria, quizás algún tipo de dolor muscular, no van a tener fiebre, ¿sí? Algún tipo de cansancio, ¿sí? O congestión, ¿se entiende? Son síntomas leves, ¿sí? No afecta, digamos, a lo que sería no está en juego la vida de este paciente, ¿sí? Enfermedades moderadas, ¿sí? Son aquellas personas que tienen algún tipo de evidencia, algún tipo de síntomas un poco más fuertes, ¿sí? Que se puede observar, digamos, en cuanto a su capacidad respiratoria. Empezamos a ver alguna persona quizás con alguna dificultad respiratoria o que tiene fiebre más de 38 y que no baja, ¿sí? Esta temperatura, por más paracetamol o uno que le hayan dado, ¿sí? Ya nos vamos a ir a un tipo de paciente de enfermedad severa, ¿sí? Aquellos individuos que tienen una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Estamos hablando ya de una persona que va a utilizar sus músculos intercostales para respirar, que no va a poder permanecer acostado, por mucho tiempo va a tener que sentarse para que pueda expandir bien sus pulmones, su diafragma, ¿sí? Y llegamos a la enfermedad crítica en la cual la persona va a contar con algún tipo de insuficiencia respiratoria y que puede terminar en una terapia, puede terminar en algún tipo de shock séptico o una disfunción orgánica múltiple. ¿Se entiende? Chicas, me apagaron todas las cámaras. Sí, profe. Se entiende. Perfecto. La que sigue. Bueno, hay estudios, ¿sí? Que hablando esto de cuánto vive el virus en la superficie, ¿sí? Que van a revelar que el coronavirus puede subsistir sobre superficies inanimadas, ¿sí? Tales como metales, vidrios o plásticos entre 2 a 9 días, ¿sí? Algunos de estos paradigmas quizás ya cambiaron, como les dije, fuimos evolucionando, fuimos conociendo un poquito más a este virus. Y también hablaba de las temperaturas, que decía que entre 30 y 40 grados centígrados reducía la duración de persistencia de este virus, ¿sí? Y a mayor humedad, la persistencia era mayor. Todo esto fue evolucionando, fue cambiando, ¿sí? La calidad de transmisión desde superficies contaminadas hacia las manos no se encontró, pero hubo autores que hacen una similitud a la influenza A, ¿sí? Si tocamos una superficie durante 5 segundos, se puede transferir a un 31% la carga viral de la superficie a las manos. Norma, ¿no me escuchás? ¿Me escuchan todas? Sí, ¿lo escuchamos bien? Se escucha bien. Sí. Perfecto. La que sigue,
¿Y esto quién hizo este trabajo de investigación? Bueno, la Magister Estela Maimones, ¿sí? Esta enfermera en control de infecciones muy reconocida, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el primer reto? ¿Qué era lo primero o el primer lineamiento que nos estaban dando a nosotros de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Sí? El primer reto global justamente para la seguridad del paciente tiene como objetivo reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? ¿Cómo íbamos a batallar, ¿sí?, a este virus mediante el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos era algo primordial, esencial y algo económico, ¿sí? Y reducíamos la propagación de los microorganismos multiresistentes, ¿sí? La que sigue, Giral. Miren que esto de lavado de manos todavía no cambió, seguimos en lo mismo, ¿sí? Dice, ¿qué medidas debemos tomar, sí, de protección? Entonces, acá van a hablar ustedes. Como precauciones estándar para ustedes, que ya lo vieron, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar? Distanciamiento. Precauciones estándar, Ileana. Las precauciones estándar de la Organización Mundial de la Salud. Lavado de manos. Lavado de manos. Lavado de manos. Y uso de equipo de protección personal. Sí. Muy bien. Antiparras, camisolín. Muy bien. Sí. Contar con esos elementos de protección personal. ¿Qué más les está faltando? Hacer el aislamiento. La vacunación. ¿Cómo? La vacunación. No, no estaba dentro de los elementos estándar la vacunación. El descarte de los elementos cortopunzantes. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y el desecho de los residuos patológicos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos residuos? Ahí te lo cambié, Ana. Ahí están. ¿Lo pueden ver? Las precauciones estándar nos hablaba justamente de colocación de guantes, ¿sí? Fundamental, pero que no reemplaza un lavado de manos, ¿sí? Siempre lavado de manos, después colocación de guantes. Me saco los guantes, ¿qué hago? Me lavo las manos. Muy bien. Vuelvo a lavar las manos. Muy bien, ¿sí? Camisolín, uso de barbijos o mascarillas, descartadores, buena utilización de los descartadores, ¿sí? Para evitar ¿qué? Los accidentes. Accidentes. Muy bien, por cortopunzantes, ¿sí? Nunca reencapuchamos las agujas, ¿sí? Y el descarte de los residuos, ¿sí? Saber reciclar bien o clasificar, digamos, los residuos, aquellos que son patológicos, los tóxicos y los desechables y los reciclables, los comunes y reciclables, ¿se entiende? Y después, algo importante también. Perfecto, Vivi. También algo importante acá es también nosotros empezar a relacionar estos conceptos de, por ejemplo, si estamos con un paciente COVID, los elementos van a ser propios del COVID, ¿sí? Ahora, si yo tengo un termómetro, el COVID se dio de alta, ya está, ya pasó toda su enfermedad y está bien. ¿Ese termómetro lo voy a descartar o qué voy a hacer? Lo voy a limpiar con alcohol. Desinfectar. ¿Qué tipo de desinfección voy a usar según la clasificación de Spalding que vimos? De bajo nivel. Muy bien, de bajo nivel, ¿sí? ¿Con qué? Con alcohol, ¿sí? Como dijeron. ¿Se entiende? Perfecto. Y después vamos a empezar a discernir o a desenglosar este tipo de virus. Se sabe que son micropartículas, microgotas que quedan suspendidas en el aire. Entonces, ¿qué tipo de aislamiento va a ser? Respiratorio, vía aérea. ¿Y qué más? Del contacto. Por contacto. Y de contacto, ¿sí? La habitación justamente va a estar identificada, cerrada obviamente, pero identificada con estos carteles, ¿sí? Y entonces, aparte del lavado de manos, que nosotros teníamos que tener en cuenta siempre para cualquier tipo de aislamiento, vamos a utilizar como específico el famoso N95. Este barbijo que va a ser totalmente sellante hacia nuestra nariz y mentón, que tenemos que corroborar que no haya fugas, ¿sí? Que quede hermético, ¿sí? Para poder cuidarlo nos vamos a poner un barbijo arriba, ¿sí? De ese N95, un barbijo quirúrgico, ¿para qué? Para que nos dure más, ¿sí? Para poder cuidarlo, porque la institución no nos va a dar uno todos los días o uno por cada paciente, ¿se entiende? Iliana.
¿Está bien el uso del N95 entre 60 y 80 horas? Habían dicho, según el Ministerio de Salud o la ANMAT, también habían dicho que entre 80 y 100 horas se podían utilizar. Lo más importante era que tu jornada laboral no tenía que exceder las 7 horas. Eso es lo que había disparado en su momento el Ministerio, en realidad el ANMAT. Y que para poder cuidarlo, vos lo tenías que guardar en un sobre de papel. De papel, sí, Esas, para que no dentro de esas 7 horas tienen que estar más o menos 2 semanas. O sea, de duración te dura 2 semanas durante esas 7 horas que no sean más de esas horas. Claro. Sí, si trabajás más horas tenés que usar otro seco, Claro. se supone, ¿no? Sí. Y para poder cuidarlo justamente a este barbijo, como no nos van a proveer de un N95 por cada paciente, por cada atención que hagamos, justamente nos ponemos uno quirúrgico arriba, ¿se entiende? Las puertas van a estar totalmente selladas y obviamente las visitas van a estar restringidas, ¿se entiende? ¿Cómo era el respiratorio? ¿Con qué teníamos que contar nosotros en el respiratorio? ¿Qué tipo de ventilación? Negativa. Negativa. Con filtros cepa, ¿se acuerdan los filtros cepa que eran estos que captaban estos microorganismos? ¿Sí? En nuestras casas, obviamente no vamos a tener este tipo de filtraciones. ¿Cómo vamos a actuar en nuestras casas? Bueno, justamente vamos a tener nuestra casa con todas las ventanas y puertas abiertas, ¿sí? Una buena ventilación. ¿Sí? Es la ventilación cruzada, ¿no? La ventilación cruzada, muy bien. Entonces, si yo soy positiva o tengo una paciente que es positiva, yo soy negativa, igualmente tengo que tener toda la habitación abierta, todas las casas abiertas con sus puertas y ventanas abiertas, ¿se entiende? Por eso lo recomendable es justamente como esta micropartícula, esta microgota queda suspendida en el aire, pero después se disipa, ¿sí? Es recomendable que lo que sea reuniones se hagan al aire libre. ¿Por qué? Porque también dicen que el sol como que inactiva el virus, ¿sí? Porque eso también lo dicen. Entonces, por eso es recomendable que tengamos 2 metros de distancia entre persona a persona, que todo lo que se realice sea al aire libre y encima que tengamos el barbijo puesto. ¿Se entiende? La Sí, que sigue, Gerald. ¿Iliana? No, se entiende, te estoy respondiendo. Ah, la que sigue, Gerald. Ahí voy, ¿eh? Sí, sí. Bueno, los de contacto, recuerden que todo lo que utilicemos con este paciente es solo y únicamente para él. Una vez que se va de alta, después le hacemos la desinfección correspondiente, ¿sí? ¿Qué ejemplos vamos a encontrar de elementos de protección personal para el COVID? Bueno, vamos a utilizar el típico barbijo N95, ¿sí? El barbijo quirúrgico, la máscara facial o huevo, ¿vieron esa especie de máscara que cubre toda la cara? ¿Sí? Gafas protectoras, o sea, si yo tengo gafas protectoras y tengo barbijo N95, está bien, no necesito ponerme la máscara, porque tener todo eso puesto les puedo asegurar que es molesto, ¿sí? Batas, camisolines, delantales, ¿sí? Guantes de caña alta, esos guantes que nos llevaba por arriba. Perdón, Ara, no entendí. Sí. ¿Solo basta con la antiparra? ¿Solamente basta con la antiparra? Algunos lo que se ponen Gerald dependiendo, ¿eh? O sea, la idea es que si vos tenés la máscara facial, ¿sí? Es por lo que vi, ¿no? Si tenés la máscara facial, como que no había problema de que utilices las antiparras, pero es de buena práctica utilizar antiparras y máscara facial, ¿sí? Claro, la bibliografía dice, las asociaciones dicen que por más allá de que ustedes tengan la máscara y no tienen el cierre hermético, porque ni podemos usarlas, miren las antiparras que hay, no podemos usar las antiparras que no nos hagan sopapa en los ojos. Esas tenemos que usar, junto con la mascarilla. Perdón, Ara, ahí está. No problema. Y los guantes de caña alta, estos guantes que iban por arriba de la muñeca, ¿sí? Y los gorros. ¿Por qué? Porque obviamente si yo me voy a poner todos estos elementos, no puedo tener el cabello al aire libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede viajar a través del pelo también. ¿Se entiende? Sí. La que sí. Ahora, ¿Sí? una cosita. Cuando vos te colocás una cofia, ¿no? Un gorro. Después te pones el barbijo N95, que las tiritas te van a quedar arriba de la cabeza. Te tenés que poner otra. Te pones tal cual otra cofia, porque Sí. después ese barbijo N95 lo guardás en un papel, en una bolsa de papel. Ahora vamos a ver. Lo que yo hago es
le pongo spray al elástico del N95 y espero que se seque antes de guardarlo. Claro, ahora vamos a ver cómo es la colocación, digamos, sí, de los elementos de protección, pero justamente es de buena técnica ponerse doble par de botas, doble par de cofia, ¿sí? Es esto. Todo tiene que quedar tapado para que me puedan entender, ¿sí? Nada puede quedar al aire libre. Si queda algo al aire libre, se descarta. Por ejemplo, si yo me voy a poner una cofia y arriba me pongo el N95, las tiritas me quedan expuestas, es algo que tengo que descartar, ¿sí? Entonces lo cubro con esta cofia, como dice Eliana. ¿Se entiende? Tipo de mascarillas que podemos llegar a encontrar, este N95 famoso, ¿sí? Tenemos este N95 con este filtro, ¿sí? Y están aprobados, ¿sí? Por 3M para usar cuando los N95 no se encuentran disponibles estos otros tipos de mascarillas. La foto número 2 y número 3, en realidad la foto número 2, ¿sí? El primero es un barbijo de pieza facial con filtro, ¿sí? No quirúrgico. El de al lado lo van a ver generalmente en médicos. Nosotros no vamos a tener este elemento, no contamos con esto lo ven en los anestesiólogos seguramente, ¿sí? Y al igual que el que está al lado, la fotito 3 que dice respiradores purificadores de aire motorizados, ¿sí? Los conocidos son estos famosos N95 que vemos. Y están los K95, son no Yera, los otros que no están aprobados, pero que se utilizan, ¿sí? No están aprobados porque tienen justamente las dos tiritas para las orejas, pero no hace el buen cierre hermético que debería realizar un buen barbijo, ¿se entiende? ¿Vale? Te hago una preguntita, la última foto que dice respiradores, purificadores de aire, ¿son que ahora se vio, por ejemplo, con el COVID, que le han puesto a gente que no puede saturar bien? No. Ese es otro tipo de terapia. Esa es una terapia que encontraron en alternativa. No, esto es otra cosa. Estos son filtros, tipos de filtros que pueden haber. ¿Sí? Respiradores, purificadores, pensé que era para... No. Esos que vos decís son tipos de terapia que se han utilizado, como por ejemplo también la pronación, ¿sí? Está. Listo. Estos que vos ves acá, por ejemplo, los pueden llegar a tener en algunos tipos de equipos de cirugía traumatológica que utilizan estos elementos para justamente tener todo hermético, digamos, ¿sí? En traumatología. Hay un médico que lo tiene, ¿no, Gerald? ¿La viste? Sí. Con los ventiladores. ¿Del flujo laminar hablas? Con el flujo laminar, creo que es, Gerald. Sí. Los cascos del flujo laminar, ¿no? Sí, con el motorcito de oxígeno. Sí, totalmente. Que los usan en traumato, no sé si ustedes los usan en tórax, pero en traumato los usan. No, en tórax no, en tórax sí, cuando hacemos un paciente con COVID o con, se me fue, esta enfermedad respiratoria. TBC, tuberculosis. Con TBC, sí. Este barbijo 95 en la institución me dan opción a descartarlo y me dan uno nuevo. Claro, eso depende de cada institución siempre, ¿viste? Sí. Y el flujo laminar yo lo he visto solo en el italiano y en el... ¿dónde más lo usé? En el italiano, en el británico. Sí, en pocos lugares lo usamos. Sí, no, bueno, nosotros tenemos, un equipo en nuestro sanatorio lo tiene, ¿sí? Bueno, la que sigue, Gerald, por favor. Ya, estoy peleando con la tecnología, chicos. Ahí está. No pasa nada. Me acordé, el doctor Petraglia lo usaba en el máter. Sí. Claro, o del CEL. Sí, cuando le instrumentaba a ellos, lo usaban. Bueno, ¿cómo hacemos la colocación de nuestros elementos personales, ¿sí? De protección personal. Bueno, nos vamos a colocar el camisolín, ¿sí? Se van a colocar después el barbijo, primero el N95, después el quirúrgico, ¿sí? Se van a colocar las máscaras faciales y por último los guantes, ¿sí? Acá lo que falta, error, ¿sí? Es el tema de las cofias, ¿se entiende? ¿Cómo se lo van a sacar? También tiene toda una técnica para la extracción. Después, si encontramos, le podemos subir un video, ¿no, Gerald? Para que lo puedan visualizar mejor. Para la postura, sí, pero hay que buscar videos porque tenemos que buscar cuál elegimos porque hay muchos videos hechos y no todos están bien.
Después para lo que es retiro, ¿sí? Estaba también en discusión si usar un par de guantes o 2 pares de guantes, ¿sí? Si utilizamos 2 pares de guantes, lo primero que nos vamos a sacar va a ser el primer guante, ¿sí? Después se tiran alcohol. Para que ustedes puedan hacer este retiro de elementos de protección personal, deberían contar con una persona afuera, digamos, ¿sí? Que los esté observando y los esté ayudando, ¿sí? En piso generalmente deberían ustedes como enfermeras, hoy en día se manejan con, si van a hacer algún tipo de procedimiento en estos pacientes, ¿sí? Vestirse en la antesala, colocarse todos los elementos, llevar todo lo que necesiten en el caso de que tengan que hacer algún tipo de procedimiento, y en el caso que se necesitan algo, tener a alguien que esté del otro lado, ¿sí? Para alcanzarle todo aquel elemento que les haya faltado, que no debería pasar, pero bueno, puede pasar, ¿sí? Y después nos va a hacer la observadora, justamente, de que nos va a decir, bueno, tienes que empezar por acá, sacate esta, sacate los guantes, te paso alcohol, ¿sí? ¿Se entiende? Se retiran los guantes, se retiran con mucho, mucho cuidado la máscara facial o la antiparra, lo que se hayan puesto. Previo, si tienen, en este caso no está puesto en el dibujito, pero previo se sacan ¿cómo se llama? La cofia, ¿sí? Una vez que se retiran esa máscara facial, se van a lavar las manos con alcohol y luego se van a empezar a sacar de manera prolija y cuidadosa el tema de los barbijos, ¿sí? Primero el quirúrgico lo descartan y después se terminan sacando el N95, ¿sí? Y por último, lo que se terminan de sacar es el camisolín, que no van a hacer el camisolín, me lo saco de una y ya está, no, me saco el camisolín de una manera cuidadosa para no levantar todo lo que serían las partículas en el aire y voy haciendo tipo un bollito, ¿se entiende? Esto en realidad es algo para que lo vean ustedes con práctica, ¿sí? Chicas. Sí, se entiende, Gerald. Lo que hacemos nosotros en los sanatorios es que cuando me toca desatármelo, me lo desata alguien para que yo no me esté tocando para atrás que no veo lo que hago. En realidad deberíamos usar los descartables para que justamente no tengamos ese contacto, ¿sí? Pero hay lugares donde no te dan descartable y te tenés que arreglar con los de tela. ¿Sí, Liliana? Sí, tal cual. Por eso con los de tela alguien me asiste para soltármelo porque no lo puedo romper, obvio. Claro. Entonces, en quirófano, ¿sí? Para hablar un poquito de lo que son las recomendaciones que debemos cumplir, son aquellas consideraciones personales que deben participar en lo quirúrgico y a menos que haya una emergencia no debe haber intercambio de personas en la sala. Es decir, en quirófano, ¿cómo nos vamos a manejar o cómo se manejan? ¿Sí? Se manejan de la siguiente manera. Sabemos que va a venir un paciente con COVID positivo, lo primero que se hace es no tener casi nada dentro de la sala, ¿sí? Tratar de sacar todo y quedarnos con lo mínimo y lo indispensable. En el caso de que sea una cirugía, algún tipo de procedimiento, armar todo antes de que llegue el paciente, ¿sí? Una vez que se arma todo, se tapa, se espera al paciente. No es que viene el paciente y entran 80 al quirófano propiamente dicho. Tienen que entrar las personas justas y necesarias. ¿Quiénes? Anestesiólogo, instrumentadoras, circulante y cirujano con sus respectivos ayudantes, ¿sí? No pueden entrar 40 personas adentro de un quirófano, ¿sí? En el caso de que se llegara a complicar durante la intubación, es decir, en el caso que el anestesiólogo esté durmiendo al paciente y se complique, tiene que estar siempre una persona asistiéndolo, ¿sí? No pueden entrar todos por querer ayudar, ¿se entiende? Teníamos en su momento lineamientos como por ejemplo apagar los aires para la intubación por el tema de la aerolización. Eso cambió, hoy en día podemos tener los aires prendidos para la intubación, ¿sí? Sí seguimos manteniendo menor cantidad de gente posible durante la intubación, ¿se entiende? Cumplir con los 5 momentos de higiene de manos, ¿sí? Minimizar la cantidad de insumos, inmobiliario, lo que yo les decía a ustedes, lo mismo para una habitación, si van a estar en una habitación con COVID, no tener todos los elementos ahí dentro, sino los justos y los necesarios, ¿sí? Y en lo posible preparar el quirófano y la mesa previo al ingreso del paciente, que era lo que yo les explicaba. La que sigue, Gerald. Gerald. Y bueno,
bueno, ¿cómo vamos a tratar nosotros a los cadáveres? ¿Sí? O sea, para la preparación de una persona que falleció antiguamente, o digamos, en un contexto normal, se lo preparaba de la siguiente manera: se extraían todos los accesos periféricos, ¿sí? Se tapaban y se realizaba la curación plana, digamos, y después se lo sellaba y se lo preparaba de determinada manera, ¿sí? Hoy en día estos lineamientos cambiaron, ¿sí? En su momento se había dicho que cuando empezó todo el coronavirus, el paciente fallecido, digamos, directamente se lo colocaba en la bolsa negra, se lo rotulaba y se iba con todos los accesos colocados, ¿sí? Es decir, si tenía una vía, se iba no con todo el suelo, pero sí se tapaba y no se sacaba ese teflón que quedaba dentro de la vena, ¿sí? ¿Se entiende? Si tenía una sonda Foley, se la dejaba con la sonda, no se lo retiraba. Esos lineamientos hoy en día también cambiaron, como cambiaron, por ejemplo, esto de el acompañamiento o no hacia la persona fallecida, qué pasaba con la familia. Igualmente en algunos centros hay cosas que todavía se siguen haciendo de igual manera que en marzo de 2020, ¿sí? Se deben tapar los orificios con un algodón embebido en solución desinfectante de uso hospitalario. Hoy en día se retiran esos elementos, ¿sí? Aquellos elementos que hayamos colocado en el paciente, tipo acceso venoso periférico, con amonio cuaternario, ¿sí? O con hipoclorito de sodio, ¿sí? La que sigue, Gerald. Otra de las cosas que también cambiaron, seguramente habrán escuchado hablar del protocolo de acompañamiento a la persona fallecida, o el protocolo a la persona en su último minuto de muerte, digamos, ¿sí? Antes, por ejemplo, y pasa ahora también, de que hay pacientes todavía que están internados en coronavirus y le dan el parte médico por teléfono, o que no podían despedirse de su familiar. Algunas instituciones, como el Mater Dei, por ejemplo, ha sacado un protocolo en el cual dejaban a los familiares acercarse con su paciente en su última etapa de vida para hacerle la despedida, ¿sí? No todas las instituciones lo hicieron, era muy cruel hace, digamos, 8 meses, 9 meses atrás. Yo creo que también fue un tema de miedo, y a los que somos personal de salud también nos dio miedo, pero decimos, si nosotros sabemos cómo cuidarnos, ¿por qué no podemos enseñar al familiar a cómo cuidarse y que realmente despida a su familiar, ¿sí? Que muera de una manera digna, o que su familiar lo vea por última vez, ¿sí? Estas cosas cambiaron, hay instituciones que se sumaron a este tipo de proyectos, y que está bueno nosotros también como enfermeros que lo hagamos cumplir, no porque tengamos que cumplir con los protocolos del sanatorio muchas veces, o de la institución donde trabajemos, ser crueles, no, o sea, nunca olvidarnos de esta parte humanitaria, de la empatía que tenemos que tener, porque nosotros también podemos tener un familiar que esté en su último minuto de vida, y que vamos a querer despedirlo, ¿se entiende? ¿Vale? No, que no solo para los pacientes con COVID. A mí me pasó con mi papá, que estaba internado por otra cosa, y en enero, y bueno, él igual, él le quedó internado por guardia, yo lo dejé y siempre me llamaban por teléfono. Y recién el médico pudo firmar una autorización con la dirección del sanatorio para que vayamos a verlo con mi mamá, porque ya era irreversible el cuadro. Lo vimos un jueves y falleció en la madrugada del viernes. Así por lo menos tuviste esa posibilidad de poder despedir a tu papá. Hubo gente que no sé si ustedes habrán escuchado, y hay relatos de familiares que no pudieron ni despedirse, o que le daban el teléfono, se comunicaban a través del WhatsApp, que está todo bien, y después de un día para el otro no se comunicaba más. Resulta ser que el paciente había ido a la terapia, en la terapia nunca le avisaron porque tenían mucho trabajo y no tuvieron tiempo de avisarle al familiar de que su paciente se había complicado, ¿sí? Y después se enteraron de un día, 2 días que había fallecido. Sí, son cosas que nos dejó esta pandemia. Sí, lo peor. ¿Se entiende? Por ahora me van siguiendo todas. Sí. Bueno, hay alguien que quiere entrar, Gerald, después si te fijas creo que es Nati Ayala. Ay, bueno, entonces, cambio de aparato ahora para entrar. Dale. Me desaparece, me aparece, me desaparece.
No pasa nada. Entonces, ¿quién corre el riesgo de infectarse? Para recordar y tener en cuenta. Si yo estoy infectado, sí, no me cuido y no tengo las barreras correspondientes para cuidarme yo, lo mismo que les repito siempre, me cuido yo, cuido al resto, ¿sí? Entonces, si yo no me cuido, voy a contagiar a todos, en el ámbito de salud, a todos. Y a la vez estas personas van a contagiar a sus familias, y las familias a la vez se van a contagiar de otra, van a visitar o van a tener contacto con otras personas y van a contagiar, ¿sí? O sea, acá la base fundamental es cuidarnos, ¿se entiende? La que sigue, Gerald. Y vamos a hablar un poquito de las famosas vacunas contra este SARS, ¿sí? CoV-2 o COVID-19. ¿Qué tipos de vacunas vamos a encontrar? Cuáles son las que conocemos, cómo están conformadas. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando les di la clase de vacunación, la anterior, cómo se forma, o sea, cómo podíamos realizar una vacuna, cómo la formaban? Hola, Nati. Hola, perdón. No pasa nada. Nosotros tenemos un virus, una bacteria, un microorganismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos 3 maneras de realizar una vacuna? ¿Cómo era? Con el virus inactivado. Muy bien. Con parte de la proteína del virus. Muy bien. Fragmentada, que sería fragmentada, eso. Sí, es como la Sputnik, está hecha de esa forma. Claro. ¿Y después? Ay, ¿otra? Ayuda. Ayuda, chicas. Ya dijo 2, Ileana. Muy bien esas 2. Otra más. La parte del ADN de ese virus. ¿Se acuerdan que yo les dije el ADN, el material genético que tenga? El ARN en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una foto que era el virus en su totalidad, que podía ser un virus vivo o atenuado, que era debilitado o muerto, como decía Ileana, inactivado, partes de ese virus, ¿sí? O la parte interna, el genoma, el tipo de información que tenga ese virus, ¿sí? La que sigue, Gerald, por favor. Esto es para hacer un poco de memoria, chicas. Entonces vamos a hablar un poquito de la investigación de la vacuna. La vacuna, ustedes si bien saben o habrán escuchado que para que nosotros, o que para que en realidad los laboratorios puedan largar un tipo de vacuna, lleva de mucho estudio, ¿sí? Lleva de investigación, de estudio en personas, en animales, deben seguir un tipo de protocolo, de lineamiento, ¿sí? Es prueba-error constantemente, ver los efectos adversos que puede tener, en qué pacientes se puede inocular este tipo de vacunas, ¿sí? Qué tipo de secuencias se pueden realizar, ¿sí? Estos en casos normales, digamos paradigmas tradicionales, lo vamos a nombrar. Pero estamos en una pandemia y sacamos una vacuna igual, ¿sí? Se pudo, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvieron en cuenta para este paradigma pandémico? Bueno, que sea un inicio rápido, conocer este virus, cómo estaba conformado. El virus de COVID está formado por ARN, ¿sí? ¿Y cómo estaba formada su membrana? Por una bicapa lipídica. Muy bien, por una bicapa lipídica y a través también por proteínas, que se las mostré en el dibujito, ¿se acuerdan? Sí. En el proceso de desarrollo, los pasos son ejecutados en paralelo. Se van a probar este tipo de vacunas, como nos pasó ahora, en humanos y en animales. Y ustedes habrán escuchado que en nuestro país, en el Hospital Militar, si no me equivoco, hubo también una serie de investigación y de prueba, digamos, ¿sí? Para la vacuna. Teníamos aquellos pacientes que los llamaban de manera colaborativa, ¿sí? Para que vayan a inocularse esta vacuna, a ver cómo era el seguimiento, cómo se iban sintiendo, los llamaban todos los días, se controlaban la fiebre todos los días, y teníamos la otra parte de pacientes que eran inoculados con placebos. Placebo, ¿qué quiere decir? Que no tenían nada, ¿sí? Entonces, de esa manera se iba viendo cómo evolucionaba o no la vacuna, ¿se entiende? Esto se hizo todo en nuestro país y en otros países también, que se fabricaron un montón de vacunas, ¿sí? La que sigue, Gerald.
Que puede cambiar, como les dije antes, el tema de la vacuna, obviamente puede cambiar, ¿sí? Todo va a depender también, después cuando veamos vacunas, de lo que hay en el mercado, por qué se diferencian entre una y otras, ¿sí? ¿Qué fases pasa la vacuna para el desarrollo? Diferentes tipos de fases, ¿sí? Encontramos 4 fases, ¿sí? Que la primera habla de una farmacocinética y farmacodinámica, la seguridad, la inmunogenicidad y la tolerabilidad según la dosis que se realice. La fase 2 de una seguridad e inmunogenicidad en 100 a 1000 voluntarios, acá ya hablamos de personas, ¿sí? Arriba también. De una fase 3 de seguridad eficaz y balance de riesgos, ¿sí? Cuáles son aquellos eventos adversos que puede llegar a tener, y después hablamos de la aprobación de estas vacunas. Ustedes escucharon hablar de las vacunas, de la aprobación de, por ejemplo, de la Comisión Europea. ¿La escucharon hablar? Estas vacunas, por ejemplo, que hoy en día, si tenés colocada la Sputnik, no puedes viajar a Europa, porque no está aprobada por este tipo de asociación europea de vacunas. Tenés que tener AstraZeneca, por ejemplo, o Pfizer, ¿sí? Bueno, tiene que estar aprobada porque deben tener otro tipo de lineamientos, deben seguir otro tipo de lineamientos para que terminen de aprobarla, ¿sí? Y en una fase 4, en una farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, inoculamos a determinadas personas. Milagros, ¿qué pasó? Inoculamos a las personas y hacemos evidencia epidemiológica, ¿sí? Cómo fueron los efectos adversos de las personas inoculadas, si tuvieron algún tipo de alteración. No sé si habrán escuchado que hay pacientes, por ejemplo, que si se colocaron AstraZeneca, tienen como más, como que tienen más signos o más síntomas en realidad que las que se colocaron Sputnik, ¿sí? No sé si lo escucharon. La que sigue, Gerald. Y vamos a contar con plataformas utilizadas para el desarrollo de vacunas contra el COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Con qué tipos de vacunas vamos a encontrar nosotros, sí? Como bien dijo Iliana, podemos realizar o podemos encontrar vacunas con virus inactivados o atenuados, es decir, el virus muerto o vivo, ¿sí? Debilitado. Van a utilizar un coronavirus previamente inactivado o atenuado, de modo que no va a provocar la enfermedad, pero va a tener esa capacidad, ¿sí?, de respuesta inmunitaria. ¿Quién tiene esta capacidad o qué vacuna la tiene? La Sinopharm y la vacuna Sinovac, ¿sí? Estas tienen el virus atenuado o inactivado, ¿sí? ¿El virus va en China? ¿Qué? ¿Es porque son las que diseñaron en China? ¿O no? La Sinopharm es la china, ¿no? Sí. Puede ser que... Sí, las dos. ¿Eso? Sí. Después tenemos las vacunas basadas en las proteínas, estas fragmentadas que también decía Iliana, ¿sí? Estas tomar parte de la vacuna, ¿sí? Que hablamos justamente... Ay, a ver, que no veo. Ahí está. Que utilizan los fragmentos, ¿sí?, inocuos de las proteínas de este virus, ¿sí? ¿Y cuál es el claro ejemplo de este? La vacuna, por ejemplo, también del HPV, ¿sí? O después, quiero ver dónde estaba la Sputnik, que estaba por acá, que también se tomaba parte, ¿sí? La vacuna con vectores virales. Se utilizan los virus distintos SARS, ¿sí?, diferentes tipos de SARS que encontramos genéticamente, lo van a modificar y pueden provocar la enfermedad, pero pueden producir proteínas del coronavirus, ¿sí? Es decir, que con estos SARS van a llegar a replicar este coronavirus que nosotros hoy en día pasamos. Y acá encontramos a la Sputnik, ¿sí?, a la Covishield o la AstraZeneca. ¿Se entiende? Estas son las que replican, digamos, con ayuda de los otros SARS. Y tenemos las vacunas, que donde utilizamos genomas, ¿sí?, por ejemplo el ARN o el ADN del virus, con un enfoque pionero que utilizan genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadenan una respuesta inmunitaria, ¿sí?, contra el coronavirus. Por ejemplo, la Pfizer o la Moderna, ¿sí?, que son vacunas que utilizan la plataforma innovadora de ARN mensajero y la vacuna de Janssen de ADN mensajero. Esta famosa vacuna de la Pfizer, que con una sola dosis se supone que ya estaría inmunizada la persona. ¿Sí? La que sigue, Gerald.
Entonces, ustedes fíjense lo importante que es saber cómo realmente se realiza una vacuna, si con el virus entero, vivo, muerto, ¿sí? Partes. Entonces dicen que las vacunas, la protección de la vacuna no es inmediata y en la mayoría se necesita la administración de 2 o más dosis. Por ejemplo, Sputnik, ¿sí? O AstraZeneca, ¿sí? Pfizer es de una sola dosis. Ileana. ¿Qué? Ah, perdón. No, pensé que me querías decir algo. No, discúlpame. Perfecto. Las vacunas contra el COVID-19 son una herramienta de control que no elimina la circulación viral, pudiendo persistir la ocurrencia de enfermedad leve y la posibilidad de transmisión de personas de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy a vacunar y no quiere decir que no voy a contraer la enfermedad. Mentira. Lo que voy a hacer es atenuar los síntomas. ¿Sí? Es decir, que hoy en día la campaña de vacunación tiene que ser exhaustiva para todos y todos deberían vacunarse. ¿Para qué? Para que si lo van a pasar, van a tener el COVID, sea de la mejor manera posible, ¿sí? Y no lleguen a una terapia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay personas que quizás no tienen patologías de base y el cuadro no se les va a complicar, o sí, nunca se sabe cómo le puede tocar a cada persona, porque cada organismo es diferente, pero bueno, las personas que tienen algún tipo de patología de base, por lo menos ayudarlos a transitarlo de la mejor manera y no se les complica el cuadro. ¿Se entiende? El efecto de estas vacunas van a variar de acuerdo a la rapidez con que se licencien y fabriquen, es decir, a la practicidad y lo rápido que se puedan fabricar las vacunas y estén autorizadas, ¿sí? La capacidad para reducir la enfermedad, la gravedad o la transmisión y cuánto tiempo dura la protección que confiere. Y las estrategias de vacunación implementadas, por ejemplo, el número de personas inmunizadas. ¿Sí? Lo más importante es empezar con la campaña de vacunación como se hizo en nuestro país. Lo que estamos fallando quizás hoy en día es con las segundas dosis. ¿Qué pasaron con las segundas dosis de Sputnik, por ejemplo? ¿Sí? La que sigue, Gerard. ¡Ay, Dios! Perdón, Ara. No pasa nada. La vacunación segura, ¿sí? Es el resultado de un proceso coordinado, ¿sí? Que involucra diferentes aspectos. Tenemos una producción segura. Tenemos que contar con un transporte seguro. Yo no es que me dan la vacuna y me la llevo a mi casa en la mano y digo, tengo la vacuna y estoy contenta y me la inoculan, ¿sí? No es así, tenemos que contar con ciertos lineamientos, ¿sí? Tenemos que tener la administración segura de cómo se coloca esta vacuna, ¿sí? Una disposición final segura, ¿sí? Y un monitoreo para ver justamente esta vigilancia epidemiológica de qué tipos de síntomas tuvieron o qué tipo de efectos adversos tuvo esta vacuna en cada paciente. ¿Se entiende? La que sigue, Gerald. ¿Cómo vamos a conservar estas vacunas? Como yo les dije, la vacuna no es algo que me van a dar, es una ampolla, un frasco ampolla que me dan y me lo llevo en la mano, sí, me saco una foto para Instagram y después voy a una enfermera y le digo, bueno, colocámela. No, la vacuna debe cumplir con ciertos lineamientos. ¿Y cuáles van a ser estos? Bueno, la calidad va a estar supervisada obviamente por autoridades sanitarias, que van a controlar la práctica de fabricación y la calidad de cada lote. En nuestro caso, ¿cómo se llama la organización que controlaba todo esto? La ANMAT. Muy bien, la ANMAT es la que va a controlar todos estos lineamientos, ¿sí? La cadena de frío son elementos y procedimientos que van a garantizar justamente la potencia inmunizante de las vacunas mediante la conservación, el almacenamiento y el transporte a temperaturas adecuadas. Según cada vacuna nos van a decir qué tipo de temperatura deben tener, ¿sí? Ustedes escucharon el caso, no me acuerdo, fue en una provincia, creo, que se perdieron miles de vacunas por una mala conservación de la cadena de frío. ¿Sí? Y la verdad que fue una lástima, una pena, porque podrían haber servido para los habitantes de ese lugar, ¿sí? Fue al principio cuando se empezó a vacunar. Claro, sí, el personal no estaba preparado y no sabía cómo manipularla. Claro, no sabían en qué temperatura también colocarlas en la cadena de frío, digamos.
Las vacunas son productos inmunobiológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, temperatura y tiempo que pueden ocasionar pérdida de la estabilidad inactivando el producto. Fíjense en lo importante que es esto de conservar las vacunas. Y no solamente con la del COVID, con cualquier tipo de vacuna. ¿Se entiende? La que sigue, Gerard. ¿Cómo lo van a conservar o dónde los van a guardar? Bueno, en un termos o conservadoras, específicamente para estas vacunas. Se prepara para la actividad en el terreno como para mantener las vacunas durante la vacunación en algún centro vacunatorio. Va a establecer la conservación de las vacunas en una termoestabilidad de vacunas, características de los termos, cómo tienen que ser, tiene que tener una vida fría de los de estos conservadores y prepararlo de manera adecuada y rotularlo para el lugar donde se tenga que dividir o donde se tenga que proporcionar las vacunas, ¿sí? La que sigue, Gerald. ¿Y cuál es el acto vacunal? Bueno, el acto vacunal va a ser el proceso sistematizado, ¿sí? Por el cual cada persona va a recibir esta vacuna. Va a estar administrado por un personal que va a estar totalmente capacitado o debería estar totalmente capacitado. Recuerden ustedes que como estamos frente a una pandemia, también se capacitó a gente que no era enfermera, que están en este plan de vacunación, que son los famosos vacunadores, ¿sí? Bueno, tratar de capacitarlos en este corto tiempo, de tal manera que realicen una buena vacunación y no tenga, por ejemplo, algún tipo de negligencia o algún tipo de iatrogenia con este paciente, ¿sí? De no ocasionarle un mal, ¿se entiende? Los que nos están vacunando hoy en día no solamente son enfermeros, también pueden ser personas que se capacitaron en un corto periodo, ¿sí? Se van a dividir en 3 secuencias, antes de la vacunación, durante la vacunación y después de la vacunación. Y en cada momento debe priorizarse las buenas prácticas de vacunación segura. Es decir, que esta capacitación tiene que ser segura y eficaz. ¿Se entiende? La que sigue, Gilal. Antes de la capacitación vamos a tener que observar el estado de la persona a vacunar. O sea, no es que yo voy a vacunar a la persona y le digo, hola, ¿cómo estás? Se va a vacunar del COVID, listo, le pongo la inyección. No, previo vamos a hacer una serie de amnesis, de preguntas. No sé si alguna se vacunó ya. Yo me vacuné. ¿Vos, Ileana? ¿Quién más? ¿Norma también? ¿Las demás? No. Vicky también. Bueno, les habrá pasado que justamente, Sergio, también. Les habrá pasado que les habrán preguntado, ¿alérgica a alguna medicación? ¿Tuviste temperatura las últimas horas? ¿Tuviste algún tipo de signo de síntomas? Las primeras cosas que nos preguntan antes de vacunarnos. ¿Por qué? Porque si yo tengo temperatura, es obvio que no me voy a poder vacunar, ¿sí? Seguramente, en este caso de COVID, nos mandarán a hisoparnos, ¿sí? O ver si tenías alergias también, sí. A mí me hicieron firmar una declaración jurada con todas estas preguntas. Claro, porque justamente es esto, ¿no? Es esto de firmar y decir que vos legalmente decís que no tuviste ningún tipo de síntomas, ¿sí? Entonces queda resguardado o sea, como que ellos también se cubren de esa manera para darte la vacuna, ¿sí? Ileana. Voy leyendo, yo voy leyendo y voy escuchando. Lo tragicómico fue que en la declaración jurada al pie decía que esta vacuna estaba todavía en plan de estudio, que no estaba científicamente comprobado y que si me producía algún efecto adverso, que yo estaba al tanto que no estaba científicamente comprobado. Como que no podía reclamar. Yo me hacía cargo si decidía vacunarme o no. Claro. Bueno, te tenías que vacunar porque sos personal de salud, así que otra no te quedó. Pero sí, bueno, la realidad es que somos como conejillos de indias todavía, me parece. Así que hasta que realmente encuentren la vacuna con la dosis justa y el momento justo, me parece, ¿sí? Porque todavía tenemos personas, y me incluyo, que estamos vacunados con 2 dosis, con la vacuna del antigripal, y sin embargo pasamos el COVID. Así que es esto, ¿no? Atenúa los síntomas, es verdad eso. Bueno, la interacción de la comunicación que permite conocer los antecedentes de los efectos adversos. Esto, que nos cuenten cuáles son los efectos que puedo llegar a tener. Una vez que nos van a inocular, seguramente van a tener una charla o la misma vacunadora les va a decir, mira,
es muy posible que tengas dolor en el brazo, en el lugar donde te inyecté, o es muy posible que tengas fiebre, toma paracetamol, y si llegas a tener más de 38 por un día, avisa a tu médico, ¿sí? Nos van diciendo estas cosas, y es la obligación que tiene justamente la vacunadora, ¿sí? Lavado de manos, la vacunadora no es que se pone un guante y tiene que estar con el mismo guante las 24, o sea, las 12 horas laborales o las 6 horas laborales. Por cada paciente se tiene que higienizar las manos, ¿entienden? Y ser organizada y saber descartar justamente el elemento cortopunzante. ¿Quién está con el audio? Gerald, ¿estás con el audio? Gerald. Acá estoy. Ahí está. Tenés el audio prendido. ¿Qué audio? El audio. Está viendo la tele. Ahí está, no pasa nada. Durante la vacunación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta durante la vacunación? Bueno, el primer control es seleccionar la vacuna, ¿sí? Verla, reconstituirla. El segundo control, inspeccionar justamente las características de la vacuna, la cargamos, ¿sí? De manera siempre estéril. No es que yo voy a cargarla, apoyo la jeringa con el capuchón, con la aguja abierta, la apoyo en una camilla. No, chicas, eso no, ¿sí? Y el tercer control, realizar una última observación de la vacuna antes de aplicarla. No pasa nada. La limpieza de la zona de inyectar, bueno, se dice que hoy en día es suficiente con agua segura o suero fisiológico con gasa o algodón limpio, ¿sí? Y realizar una limpieza en el lugar de inyección con técnica de arrastre, sin refregar. Es decir, yo no voy a colocar, tengo acá el edulcorante, ¿sí? Este es el brazo, el deltoides de la persona, del paciente donde yo voy a inocular, no voy a hacer esto. ¿Se entiende? No hago tiqui tiqui y ya está, ¿sí? Como si yo estuviese limpiando la mesada de mi casa, no. Directamente voy con el algodón y arrastro, ¿sí? Una sola pasada, ¿se entiende? Y es preferible vacunar a los adolescentes y adultos sentados, ¿sí? Porque a los adolescentes por el miedo se pueden desmayar, me incluyo. La que sigue. Está en redondo. Ah, sí. ¿Cómo es la técnica? La administración va a ser intramuscular, ¿sí? La vía se utiliza para la administración de la vacuna en la masa muscular profunda, que será absorbido de forma rápida. Los pasos, nada, sostener... Ah, ¿la aceptas a Wendy y Gerald? Los pasos, después, como toda técnica intramuscular, ustedes lo van a ver, se va a tomar el brazo, ¿sí? De este paciente, no donde limpieza. Ahora no la tengo. Ah, ya, profe, gracias. Ahí está. Ahí está. Se va a inyectar la vacuna y de a poco se va a ir administrando, inoculando esta vacuna, este líquido, digamos, de vacuna que tengamos, ¿sí? Y después retiramos la aguja, ¿se entiende? Y cubrimos. La que sigue, Gerald. Todo tiene una técnica, que esto después lo van a ver ustedes en sus prácticas, ¿sí? Y después del acto vacunal, lo más importante, aprender a descartar bien este cortopunzante porque me puedo pinchar, ¿sí? Lo descarto. No saco la aguja y la tiro en el descartador. ¿Cómo era? Llevo todo el conjunto, apoyo y tiro. Y saco, ¿no? Que caiga la aguja. Muy bien, ¿sí? Esa es la buena técnica de descartar, ¿sí? Y después registramos la vacuna, ¿sí? Vamos a tener un carnet de vacunación propio, hoy en día que dice carnet único de vacunación SARS-CoV-2, donde va a figurar el nombre y apellido y DNI de la persona que se vacunó, la fecha, el nombre y número de lote de esa vacuna y la firma de quien lo vacunó. Vamos a evaluar la aparición de reacciones, te dicen generalmente que esperes 5 o 10 minutitos para ver si tienes algún tipo de efecto en el momento, o bueno, de 20 a 30 según luego de la aplicación. Y si llegamos a tener algún tipo de aparición de reacción, bueno, lo vamos a informar, ¿sí? El carnet de vacunación es un documento personal, chicas, ¿sí? Lo tengo que tener guardado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de salud y, por ejemplo, digamos que están todas trabajando, ¿sí? Y tenemos COVID positivo, lo primero que nos van a preguntar es, ¿vos te pusiste las vacunas? Sí, me puse. Bueno, decime qué fechas, ¿sí? Y es lo primero que nos preguntan. ¿Por qué? Porque después, que fue una de las preguntas que nos hicieron al principio de año, era, ¿las ART cubren a los COVID positivos? Sí. Cubren a los COVID positivos,
¿Se acuerdan que les habíamos dicho como que algunas sí, otras no, que estaban en duda? Hoy en día las ART están en la obligación de cubrir a todo personal de salud COVID positivo. Y lo primero que me van a preguntar es, ¿cuándo te colocaste las vacunas? ¿Se entiende? La que sigue. ¿Por ahora dudas? Tengo una pregunta, me quedé pensando con lo de recién de la ART. Sí. Es en el caso de que el cuadro sea complejo. No. Porque, ¿cómo? A ver, es una enfermedad que uno no busca. Si te toca en la palabra. Te toca, la suerte es loca, te tocó. ¿Sí? Claro, me tocó. Yo estoy trabajando bajo dependencia, relación de dependencia. Yo tengo que avisar, o mi empleador en realidad va a denunciar que yo fui COVID positivo. Como fui COVID positivo, la ART me va a hacer un seguimiento para ver cómo estoy. Porque la parte laboral de los días. Claro. Entonces, me va a hacer todo el seguimiento y me va a dar el alta cuando pasen los 10 días. Antes eran 14 días de aislamiento, ¿se acuerdan? Hoy en día son 10 días de aislamiento. Tanto contacto estrecho como COVID positivos, ¿sí? Entonces, en el día número 10 a mí me deberían dar el alta epidemiológica y el alta laboral. Yo para ir a trabajar necesito 2 tipos de altas. La alta laboral y la alta de ART, en este caso, ¿sí? Araceli, 2 consultas. Una, ¿la ART te cubre si vos en tu autonomía de paciente decidiste no vacunarte? Tiene la obligación por ser personal de salud y por trabajar, sí, te cubre. Aunque decides no vacunarte, nosotros tenemos compañeras que deciden no vacunarse y le hace el seguimiento a medicina laboral. Todos los meses le pregunta por qué no se vacunaron, por qué no quieren vacunarse, y como ahora no es obligatorio, ellos le dicen, no quiero, y todos los meses le siguen preguntando. Sí. No hay una ley todavía que nos obligue a vacunarnos, Ileana, así que cada uno puede elegir. Ok. ¿Y la otra? Sí, no, hoy escuchaba, y lo escuchaba el doctor López Rossetti en la radio, que comentaba que, suponete, si se enferma un grupo familiar, se enferma la primera persona, ¿no?, de COVID, a los 10 días, si la persona está bien, ya tiene el alta. Sí. Pero a los 5 días que empezó la primera persona enferma, la persona número 2 se enferma. La persona número 1 tiene el alta a los 10 días que se enfermó la persona número 1. No tiene que hacer 10 días a partir de que se empezó la persona número 2. Todo cambió, y te voy a contar por qué sé que todo cambió. El ejemplo que dio el doctor López Rossetti es mi ejemplo. Yo hoy en día estoy aislada y tengo COVID, ¿sí? Me pasó que mi marido dio COVID positivo, mi mamá dio COVID positivo. Cuando da COVID positivo el viernes, para que tengan un ejemplo, el viernes 18 mi mamá le dan COVID positivo. Nos vamos a hisopar, mi marido da COVID positivo, mi nena de 4 años da COVID positivo. Me hisopé yo, se hisopó la nena más grande, fuimos negativos, pero yo había empezado con sintomatología. Por lo tanto, ¿qué era? ¿Un falso negativo? ¿Sí? Entonces, como fue un falso negativo, lo que me dijeron fue, bueno, tu carga viral seguramente era muy baja, tenés que esperar 48 horas. ¿Cuándo me fui a hisopar? ¿Cuándo me fui a hacer un PCR? El lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? Me dan el resultado, fui COVID positiva. Tenemos 3 COVID positivos en la familia, menos la más grande, que es negativa. ¿A quién aislamos? A la más grande. A la negativa. ¿Sí? La más grande está aislada, ¿sí? En este caso, pero ella y yo, como fui la última, positivo, el ejemplo que vos dabas, Ileana, que decía el doctor Rossetti, que yo haya sido la última no quiere decir que como fui la última van a contar 10 días para que se aíslen desde el día 21, ¿sí? Lo que van a hacer justamente es contar desde el primer día que yo tuve síntomas, desde el viernes 18, se cuentan 10 días totales. Es decir, que todos tenemos el alta epidemiológico el 28. ¿Se entiende? Que yo pensé que era como antes, que quizás si yo era última en dar COVID positivo, desde ahí se contaba 10 días de nuevo. 10 días de la primera persona que se enfermó. Claro, se cuentan 10 días desde el día que tuviste vos síntomas. Sí, que es lo que hizo la clave de mi mamá, que tiene 5 hijos, ¿no? Hace 2 meses que no va. Y pobre sola. Bueno, eso, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, para seguir. Características diferenciales entre vacunas contra COVID-19. El trabajo práctico que nosotros les vamos a dar para la semana que viene
de tarea, no trabajo práctico, o sea, es con acumulativo, formativo, con notas, sí, pero en realidad de tarea, es esto, ¿no? Que ustedes después nos hablen de las diferentes vacunas que hay, de estas 3 vacunas que les vamos a dar y de que nos hablen de las características. Eso va a ser un tema de investigación de ustedes, ¿sí? Ahora lo único que les voy a nombrar son que existen este cuadrito hermoso, que tenemos 3 tipos de vacunas, la Sputnik, la Covishield AstraZeneca y la Sinopharm, ¿sí? En nuestro país, ¿sí? Ambas 3 vienen en diferentes presentaciones. La Sputnik viene en un frasco ampolla de multidosis o monodosis. La Covishield, una vía multidosis, ¿sí? En una caja de 50. A diferencia de la Sputnik que vienen en 5 ampollas. Y la Sinopharm en una caja de 1 o 3 viales, ampollas, ¿sí? ¿Cómo se van a conservar? Miren, esto es importante, que la Sputnik no debe pasar los 18 grados centígrados, ¿sí? Hasta 18 es el tope, menos 18. Y la Covishield o AstraZeneca, al igual que el Sinopharm, no se congelan y tienen que tener una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Si estas vacunas las coloco, por ejemplo, a más de 14, ya no sirven. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las recomendaciones luego de haber abierto, digamos, estos viales, ¿sí? Que el contenido se tiene que aplicar dentro de las 2 horas posteriores a la descongelación. En la Sputnik. En la Covishield o AstraZeneca, aplicar el contenido dentro de las 6 horas de abierto este vial. Y en el Sinopharm, aplicar el contenido de forma inmediata. Una vez abierto el vial, se inocula. ¿Sí? Quiero ir al número de volumen. Ambas 3 coinciden en los volúmenes de 0,5 mililitros. ¿Y cuál es el intervalo? En Sputnik, 21 días. ¿Sí? En Covishield o AstraZeneca, de 8 a 12 semanas. Y en Sinopharm de 21 a 28 días. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque ustedes habrán escuchado, más que nada en Sputnik, miren que el intervalo es de 21 días, pero ¿cuánta gente hay que no se vacunó con la segunda dosis? Que está ya hace más de 1 mes, 2 meses, a la espera de esta segunda dosis. Lo que está estudiando hoy en día el Ministerio de Salud, ¿sí? Justamente es ver con qué tipo de vacuna se puede mezclar, digamos, o combinar esta vacuna para terminar este calendario de vacunación, ¿sí? Y en qué van a hacer hincapié y en la forma en la que se haya formado esa vacuna. Si se hizo con el virus entero, con partes del virus, con el genoma del virus. ¿Se entiende? La que sigue, Gerald. Tengo una duda con respecto a esto. Sí, Ileana. La Sputnik, por ejemplo, viene en un frasco la dosis para 5 personas. La Sputnik viene en un frasco ampolla, ¿no, Gerald? Sí. Pero cuando se abre un frasco... Estás mutada, Gerald. Así como dijo Ileana, vienen en packing. O sea, vienen dosis determinadas entre 3 y 5. Ahí como dice, a ver, ahora vuelvo a la anterior. Sí, 0,5 era la administración anterior. A ver, la anterior, perdón. ¿Cómo acá? La enfermera acá hay una ampolla y de ahí tiene que cargar 5 jeringas distintas. Acá son 5 dosis de la ampolla de 3 mililitros, ¿sí? Imagínense en cuánto es la dosis. 5. Son 5 ampollas de vacuna de 3 mililitros. Esas ampollas, por ejemplo, si vienen 5 pacientes, o sea, si no bien tengo 5 pacientes, las tengo que descartar a todas. Sí, a ver, Gerald, las 4. A ver si yo te entiendo bien. La enfermera abre una ampollita y de ahí carga 5 jeringas distintas. Sí. Pero ¿por qué dice de 3 milímetros? Ahí dice, porque también hay un curso que esta información la sacamos de la Organización Panamericana de la Salud, de un curso de COVID, donde también hace hincapié de la fragmentación de la vacuna, ¿sí? Los cuidados que ustedes deben tener para fragmentar esa vacuna. O sea, para hacer las dosis, ustedes complementan de ese frasco ampolla y van retirando, ¿sí? Sí. Van cargando de acuerdo a cada paciente. Dosis, ¿sí? Entonces los 3 mililitros servirían para 6 dosis, pero para dividirlo bien se le dan 0,5 milímetros por cada paciente, en una aguja de tuberculina. Sí, en unas jeringuitas de tuberculina. En una jeringuita, perdón.
¿sí? Tenés que hacer la cuenta para fragmentarla. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés esos blisters, sí o sí tenés que tratar de contabilizarlo, porque si está por cerrar el vacunatorio, todas esas vacunas que te quedan, hay que descartarlas. Sí, cuando yo me vacuné, primero se recepcionaban 5 personas y una vez que estábamos recepcionados se descongelaba la vacuna. ¿Y qué pasa? Nosotros en algunos centros de vacunación, cuando, por ejemplo, sobran estas dosis, empiezan a llamar a la gente que les falta la dosis, ¿sí? Y que por ahí están en espera, que están a los alrededores. En la campaña ya de San Isidro, algunas compañeras de nosotros que son instrumentadoras quirúrgicas, ellas cuando les sobran muchas dosis en esto, o primero no lo abran y van llamando a las estaciones que le queda restante, y si no, tiene que hacer esto. De no abrir el blister y repartirla en las estaciones que quedaron al costado. Y si le quedó a ella, tiene que llamar a gente si está disponible para irse a vacunar en esa franja horaria. Claro, para no perder el recurso. Sí, yo me vacuné en el hospital de San Isidro y lo que hacían era eso, si quedaban vacunas, iban llamando al personal del hospial para vacunarlo con lo sobrante y no tirarlo. Mira, acá ahora les voy a hacer una cosa, vamos a hacer una para que ustedes tengan, ahí se ve, vamos a compartir. Bien, sacaste para compartir. Para compartir, sí, ahora te digo. Y ya terminamos, ¿sí? Por ahora, chicas, ¿dudas? ¿El resto? Acá estamos. Voy a preguntar una cosa. Ustedes en el campus, acá, está acá, ustedes en el campus van a encontrar las características principales que tienen las diferentes vacunas. Es muy largo, muy extenso el tema de la vacuna, nosotros les simplificamos para que ustedes tengan una comparación de todos, pero después ahora van a tener una ficha técnica de cada vacuna con las características. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un cuadro que se va a hacer en colaboración para poner las características y hacer un cuadro de comparación, ¿sí? Bueno, ahora te saco... Sí. Decime, Nati. Preguntaba, digo, ¿cuál entonces sería mejor de las 3 vacunas? Pfizer. Pero no, Pfizer, pero porque es única dosis. En realidad, en nuestro país, bueno, todavía no se llegó, digamos, a un acuerdo con Pfizer. Pero Sputnik es buena. Al principio se le había hecho una mala propaganda. ¿Por qué? No sé, pero bueno, a ver, lo importante es que están las vacunas y hay que vacunarse, ¿sí? ¿Cuál es buena, cuál es mala? Y hoy en día ya creo que me parece que lo importante es vacunarnos, ¿sí? ¿Cuál te da más sintomatología a la hora de inocularte? Y bueno, nada, depende de cada organismo también, no es algo de librito. AstraZeneca también es muy buena, lo único malo que tuvo quizás, que tampoco fueron muchos los casos, pero fue el tema de los trombos. Sí, López Rossetti dice que la mejor vacuna es la que está puesta en tu brazo. Claro, es lo que te digo, ¿ves? No vamos a ir por una vacuna, Iliana, sino justamente... No, pero por ahí hay alguna que tiene da más síntomas que las otras y eso, por eso me va a depender del organismo de cada una, ¿sí? Qué sé yo, hay algunos que la vacuna, la antigripal, por ejemplo, a nadie le hace nada y hay otra que te dice me mató, claro. Me tiró, ¿sí? Vale. Yo escuché el otro día a uno de los doctores, el infectólogo del Gutiérrez, no me acuerdo, Eduardo López, pues decía que en las embarazadas él no recomendaría que se aplique AstraZeneca. Por los trombos. Pero yo no sé si cuando te toca el turno podés elegir, es la vacuna que tienen en el momento. Te vacuna, claro. En realidad no podés elegir. No, o sea, no es que te dicen tengo Sputnik y tengo AstraZeneca. Claro. Se van a fijar en realidad, para algunos lineamientos, no sé si vos o estoy equivocada, ayer dicen que para las personas menores, en su momento de 50 años, no se podía poner AstraZeneca, se ponía Sputnik. Hoy en día la realidad es que llegó AstraZeneca, así que le ponen a todos AstraZeneca. No es que vos decís, bueno, yo quiero la Sputnik. No, es lo que hay en el mercado, ¿sí?
no se puede. Mi marido era una de las personas, por ejemplo, que decía, a mí AstraZeneca no me van a poner, pero fue a poner el brazo y le dijeron, tengo AstraZeneca, y no dijo nada. O sea, en el momento me parece que a lo sumo dirás, bueno, no me quiero vacunar ahora, espero la otra tanda. Porque puedes decir. Yo tengo 24 y estoy dudando, estoy rogando que todavía no me llamen. Lo quiero de nuevo, porque no quiero la AstraZeneca, con todo lo que escucho, me da miedo. Pero no son muchos los casos tampoco. Ojo con la infodemia, como dice Gerald, ojo con la infodemia. Se vieron casos, es verdad, pero no son muchos tampoco para alarmarse. No tengo COVID, nada, estoy bien así, a ver si me pongo, me toca esa y chao. No, pero igualmente haciendo promoción se tienen que vacunar, chicas. La que Gerald. ¿La que sigue o está bien esta? No veo, porque ¿estás ahora o yo puse algo? No, ahora sí, estoy. Ah, no, pero tengo la presentación en otro lado. A ver. ¿Ahí ustedes ven, chicos? Yo lo veo chiquito. ¿Ustedes lo ven chiquito o no? Sí. Sí. No, sí, se ve. Ah. Yo lo veo como en chiquito, Gerald. ¿Estás de otra compu? No. Lo veo chiquitito. Ahí se amplió. Sí, se amplió, pero te veo como en miniatura con las chicas. Como que... Estoy pasando de la misma forma que la pasé. Sí. Capaz si sacás los cuadros de las alumnas y... Ahí estoy poniendo barra lateral. Sí, acá se ve como, bueno, ahora lo agrandó, pero en realidad no lo veíamos chiquito, lo veíamos como se vio toda la clase, quizás es tu compu. Puede ser mi compu, sí. No, ahí lo agrandé al máximo como no estaba. Bueno, espera, ahora me fijo yo acá. ¿En cuál estás? Que yo mientras lo voy mirando en el otro. ¿Cuál es, Gerald? ¿En la cual nos quedamos? Priorización de la primera dosis. Dale, así. Después del cuadro de las vacunas. ¿La 19 de 49 es? La 19 de 100. Qué miedo. No, acá dice de 49. Ah, no, es la hora, perdón. Re perdida. Ya está, ya terminamos, chicas. Sí. ¿Querés que la dé ahora? ¿Querés que la dé? Sí, igual ya no la veo porque te veo mal, la veo mal. ¿Puedo preguntar un chivo a las chicas mientras? Sí, ¿Hay clase de biología hoy o no? Después. No sé, no dijeron nada. No se sabe. Vale mandó un mensaje al grupo y dijo que no había. Mire, yo le escribí por mensaje y dijo que la cursada terminó, pero yo no sé en los casos que deben recuperar. En realidad, no, está bien, lo que dice esta diapositiva, que el objetivo fundamental es priorizar la aplicación de la primera dosis, ¿sí? De cualquiera de las vacunas que están. ¿Querés? La paso. Ahí estamos. Dale, pásala. Bueno, y después tenemos lo que sería el sistema de vigilancia, ¿no? De esto de la vacuna en Argentina. La vigilancia se va a dar en cada uno de los niveles de forma interrelacionada en los distintos ámbitos, tanto a nivel local, jurisdiccional o provincial y nivel central o nacional, ¿sí? Tiene como objetivo, ¿cuál va a ser? Identificar en forma temprana y analizar los eventos adversos, ¿sí? Que tengan estos pacientes luego de la inoculación, para la generación de una respuesta rápida y apropiada que permita minimizar el impacto negativo en salud o en la salud de los individuos y en el programa de inmunizaciones, ¿sí? La que sigue, Gerald. ¿Quiénes van a realizar el registro de dosis aplicadas? ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Los vacunadores, personal administrativo, ¿sí? Colaboradores previa capacitación.
Como acá van a tener ustedes, este es el típico carnet que les van a propiciar a ustedes, ¿sí? Donde van a estar colocados sus datos, nombre, apellido, DNI, ¿sí? Número de lote. ¿Y para qué va a servir justamente esto? Para que quede registrado que ustedes fueron vacunados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se registra, no se realizó, nunca existió la vacunación, ¿sí? Toda vacuna administrada debe quedar registrada en el carnet de vacunación de la persona que recibe la vacuna. ¿Para qué? Para ofrecer una constancia de vacunación, para que la vacuna que no esté registrada es como si no hubiese sido aplicado, para tener un seguimiento, medir coberturas, evaluar el impacto de las acciones y contar con datos de calidad, ¿sí? La que sigue, Gerald. Tenemos otra foto, justamente del carnet de vacunación, ¿sí? Donde van a ver que están la fecha, la dosis, número de lote, firma y sello de quien los vacunó, ¿sí? Y vamos a contar como vacunadores con una planilla donde también se van a colocar los datos, se cargan los datos de las personas que se vacunaron, ¿sí? Y el número de lote de vacuna que se suministró. El registro nominal de dosis aplicadas de vacunas contra el SARS-CoV, ¿sí? Tenemos otro sistema de registro a través del sistema de monitoreo de insumos, el SIMS o el CISA, ¿sí? Y la vigilancia de la vacunación. El seguimiento de esta campaña se hará a través de los registros nominales e informatizados. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del vacunar? La clase anterior también, que teníamos el calendario vacunatorio a través de la parte de la aplicación digital. ¿Qué es la aplicación móvil Nomivac? Es una versión simplificada del módulo Nomivac que permite el registro fuera de línea o en línea y está diseñada para el nivel operativo que requiere registrar sin conectividad las dosis aplicadas en las actividades de vacunación. Se pueden encontrar en los sistemas de iOS y de Android, ¿sí? El famoso CISA, donde también nosotros podemos corroborar a aquellos pacientes que fueron positivos o negativos. Y lo más importante es vacunarnos, hacemos promoción justamente de la vacunación, ¿sí? Y que es bueno para vos y para todos nosotros, para los nuestros y para todos. ¿Se entiende la importancia de la vacunación? Ahora sí, Gerald. ¿Alguna duda, chicas? ¿Ninguna? No. ¿Quedó claro? No. Sí está claro. ¿Sí? ¿O no me escucharon? Fue largo el tema. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó y quedó claro. Gracias. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, tarea, así ya las liberamos y pueden ir a biología o no. Tarea para que terminen el sábado lo de las enfermedades prevenibles por vacunación, tema 1. Tema 2, trabajo práctico número 3 que se defiende el 1 de julio, que tiene que ver con los roles de enfermería, ¿sí? Tema 3, próxima tarea que vamos a hablar, diferencias de diferentes vacunas que encontramos en el mercado. Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, sí, todas las que vimos, estas 3 que vimos. ¿Se entiende? Sí, ¿tenemos que hacer un cuadro de todas las vacunas con la diferencia de todos los grupos? Lo vas a ver, Yami, lo vas a ver en un cuadro que les vamos a poner nosotros. Listo. Acá están hay 4 fichas de las 4 vacunas, ¿sí? Hay 2 que son similares, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a hacer un cuadro así como estuvieron en Padlet, ¿vieron que la primera vez se presentaron? Bueno, y ahí van a hacer la actividad colaborativa. Después les vamos a mandar el link por el WhatsApp, así que quédense tranquilos, ¿sí? Sigan estudiando. Sí, así que bueno, ¿dudas ninguna? Así ya las dejo libres. El TP3, sí. ¿Hasta cuándo se entrega? 30 de junio. Hasta el miércoles. Miércoles 30 de junio. Word, PowerPoint. Recuerden que lo tienen que enviar todas porque va a ser de esa manera que nosotros podemos calificarlas. Consulta, el grupo de Analía Burgos. ¿Cómo está Analía? ¿Vero? Profe, bien, creo que estaba trabajando, por eso no se pudo conectar hoy, pero ella está haciendo. ¿Le mandas mensajito después para que se conecte con nosotras? Dale. Gracias. De acá la mayoría casi está promocionada. Fecha al final, la semana que viene hablamos, ¿sí? La semana que viene es el último día que tenemos de trabajo práctico
que ustedes van a exponer. Recuerden que nos queda una clase más, que en esa clase vamos a ver todo lo que vimos en esta cursada, en estos meses, y vamos a dar los lineamientos para los finales, ¿sí? ¿Ninguna duda más? No, bueno, profe, ninguna. sean creativos para esa defensa del trabajo práctico número 3, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profesora. Nada, beso grande, buen fin de semana, gracias Gerard. Buen fin de Beso a semana, todas. profe, nos vemos. Que te mejores, Gracias, Araceli. Ana. Gracias, nos vemos. Chao, chicas. Gracias. Buena jornada. Chao, profe.